a la siguiente película, que es Caídos del Cielo, de 1990, de Francisco Lombardi, ¿no? Esta es una historia, en realidad son tres historias que se cuentan en esta película, y está también basada en esta época de fines de los años 80 e inicios de los 90, donde se vive en una Lima en crisis, ¿no? Casi todas estas películas de los 80 son sobre un Perú en crisis, ¿no? En crisis constante, ¿no? Y narra estas historias en primer lugar, de una pareja de ancianos que busca hacer un mausoleo para ellos y también para su hijo, que ya ha muerto hace unos años, y están tratando de buscar el dinero, porque a pesar de que ellos han tenido anteriormente una vida cómoda, en esta época ya la crisis los ha hecho, y la inflación ha hecho que se desvalorice todo lo que ellos tienen, ¿no? Hay otra historia que es la de una anciana y sus nietos que reciben un chancho de regalo, ¿no? Para que lo críen, y esta historia está inspirada en un cuento de Julio Ramón Ribeiro, que es Los gallinazos sin plumas, y se ha adaptado de manera, de una buena forma, ¿no? Porque coge la esencia del cuento, ¿no? Y la tercera historia es la del locutor de radio y una chica con depresión, ¿no? Que es un locutor que tiene un programa donde anima a la gente a vivir mejor, ¿no? A darse cuenta de que la vida es bonita y es para disfrutarla, pero se da con un golpe de realidad cuando llega esta chica a su vida, ¿no? ¿Qué te pareció, John, esta película? Aquí hacemos el saludo a los compañeros que se están uniendo, Juan Carlos Martínez y Cali Pareja, y precisamente en esta película, como tú lo has mencionado, una de las historias está basada en un cuento de Julio Ramón Ribeiro, Los gallinazos sin pluma, que también es un autor favorito de nuestro amigo Cali. Y entrando de lleno en esta película, hay una anécdota que cuenta Lombardi de la forma como él ideó esta película Caídos del Cielo. Él dice que estaba filmando en un cementerio alguna otra película o un documental, y escuchó una conversación en un sitio cercano donde estaba grabando, una conversación de dos ancianos que discutían sobre el tamaño que debía tener el mausoleo donde iban a descansar cuando uno de ellos muriera. Pero lo estaban conversando tan vivamente que Lombardi se acercó y trató de escuchar los diálogos, y le pareció tan rico esa discusión, que fue el germen por la cual inició Caídos del Cielo. Ya luego se unieron las otras historias y se juntó con el cuento de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Un caso típico por el inicio, un caso típico de serendipia, ¿no? De serendipia es el caso de cuando tú encuentras algo que inicialmente no buscabas, haces un hallazgo que consideras de mucho valor, pero que no considerabas inicialmente buscarlo. Entonces, esta película es un fresco, una especie de estampa de la Lima de los 90s, ¿no? Aquella Lima que luego de salir del desastroso gobierno de Alan García y después del golpe de Fujimori, está pues a la deriva, ¿no? Y sus personajes
prácticamente sufren esa inestabilidad, sufren esa crisis. Entonces son personajes que están en la periferia, y todos están marcados por una misma, parece un hilo conductivo, ¿no? Que es la inestabilidad, es que están a un punto de perderlo todo o están a punto de caerse en el precipicio. Ese es el común denominador en todos estos personajes, uno más que otro. En otro prácticamente esa caída del precipicio es física, como es el caso del cuento del locutor de radio, ¿no? Donde tiene donde encuentra a una mujer que está próxima a su suicidio. Es División, es una película que recomendamos, es una película que me ha gustado, pero que te deja una sensación, se puede decir hasta de hartazgo, ¿no? Porque algunas rezagos de lo que se marcó en esa época de los 90 aún lo vivimos ahora, ¿no? Entonces todavía queda esa sensación, ese olor, Leo. Sí, los personajes están bien trabajados porque cada uno como que refleja algún defecto que los limeños solemos tener, ¿no? Por ejemplo, el anciano, que aparentemente es una persona correcta, en el fondo es una persona racista que desprecia a los mestizos o a los obreros, y todos tienen, sí. Leo, en la película cuenta de que ese señor sufrió el despojo de sus tierras por la reforma agraria. Entonces habría que entender que fue un gran latifundista, y como latifundista que era, no digo todos, pero como terrateniente o latifundista, pues tenía a su cargo obreros y peones que los trataba como esclavos, ¿no? Entonces ahí se podría entender esa especie de desprecio a esta clase que luego le arrebata sus tierras, ¿no? Entonces allí se puede tener ese comportamiento racista. Sí, y todas las historias tienen ese mismo espíritu de los mismos cuentos de Ribeiro, ¿no? Pareciera que Ribeiro hubiera escrito todas las historias, pero sí, solo es historias una la que... Sí, historias de perdedores. Nosotros teníamos esa idea de hacer un ciclo de el cine y los perdedores, que bien podría estar esta película inmersa, claro, ¿no? en ese programa. También. Sí, algunos también. Y ya vamos a ver qué películas incluimos en ese ciclo. Y esta película igual la recomendamos porque también es una gran película. Y sí, así es. A pesar de que algunas cosas son deprimentes, pero están bien estructuradas, están bien contadas, ¿no? Hay un gusto por sí, ahondar en la podredumbre, hay un gusto por oler un poco esa mierda. Siento yo así esta película. Pero vamos a otras películas quizá un poco más alegres que tengamos de qué hablar.